Qué bueno, Daniela, bienvenida. Qué bueno que tú sí estás aquí con nosotros. ¿Cómo te va? Hola Beto, pues sí, ya ves que les digo que se desquitan, ¿no? Por 2 veces que no pude estar al principio de año y bueno, pues ahora me está tocando a mí. Ya le dije a Luisa que no se desquite así, pero bueno, pues acá estamos. Hay temas importantes de los que hablar. Pues vaya que si hay temas, uno de esos, mi querida Daniela, es este asunto del financiamiento. Ya lo hemos tocado en algunos momentos, pero ahora precisamente con la publicación, la actualización que hace Fundar y Artículo 19 con respecto de los financiamientos a los medios de comunicación, pues es todo un tema y es una de las propuestas que nos hacía nuestra querida Daniela Pastrana de abordar este tema. Así que, pues bueno, si te parece, por ahí tienes una primera imagen, mi querido Leonardo, de precisamente lo que publicó Fundar y Artículo 19, que es precisamente el top 10 de los medios de comunicación en cifras en millones de pesos de 2022. Y si bien es el top 10 de los de medios 2021, se habla también ya de las cifras de 2022 y es medios de comunicación, Televisa en primerísimo lugar con 257 millones, La Jornada con 253, TV Azteca con 217 y medios masivos mexicanos 156, radiodifusoras, el Grupo Radio Fórmula, Telefórmula, Centro de Cultura Nuestra América, Organización Editorial Acuario, Milenio Diario, Agencia Digital. Pues en ese orden es el top 10 que se está colocando en materia de financiamiento que obtienen diversos medios de comunicación a través de las distintas dependencias. Puede ser a través del IMSS, a través de la Lotería Nacional, la SEGOP, el Ejército, la Marina, cualquiera de estas dependencias de gobierno que usa a estos medios de comunicación para anunciarse y que, bueno, pues hay una asignación de recursos importante y siempre pues genera pues muchas preguntas. Una de ellas, mi querida Daniela, pues son pues cuáles son los criterios para decidir la asignación de estos recursos. ¿Qué decir al respecto, Daniela? Sí, a ver, hay varias cosas ahí que analizar de este informe, que además es un informe que ya tiene mucho tiempo haciendo las dos organizaciones, Artículo 19 y Fundar, analizan el presupuesto del gasto federal sobre todo, desde hace ya pues, muchos años. No sé si empezaron con Calderón o con Peña Nieto, pero ya con tienen Calderón mucho tiempo. Empezaron, sí. Sí, ya tienen tiempo con esto. Bueno, hay un par de elementos importantes que destaca en general el informe. Uno es la reducción, que se ha reducido a la cuarta parte, o sea, el gasto bajó de 26,000 millones de pesos a 8,000 y poco más, 8,648 millones de pesos, con relación al gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿no? Eso se redujo a una cuarta parte. Esa es la parte bonita, esa es la parte buena, esa es la parte que podemos celebrar de cómo se está ejerciendo el gasto en publicidad oficial. Hay otro dato que dan, que es que en 2021 se redujo, no se gastó el 19% del dinero que estaba incluso presupuestado, que eran como 3,000 y tantos millones, y no se gastó todo, ¿no? O sea, sí hay una reducción importante a los presupuestos, a los gastos que han tenido. Yo tenía aquí las anotaciones en el primer año, comparando el de Peña Nieto con el de López Obrador. El primer año de cada uno de ellos tuvo con Peña Nieto 11,000 millones, 11,071 millones de pesos gastados en publicidad, y el de López Obrador 3,700. El segundo, el de Peña Nieto, tuvo 10,000 y López Obrador 2,484. El tercero, que fue 2021, tuvo 13,000. El tercer año de Peña Nieto tuvo 13,500, casi 13,500 millones de gastos en publicidad, y el de López Obrador 2,500, ni siquiera llegó a los 3,000 que tenía asignados, ¿no? Eso es bueno en general, que se esté reduciendo el gasto de publicidad. Ahora,
el problema cuál ha sido y cuál sigue siendo, que es cómo se asignan los recursos, o sea, la discrecionalidad que hay para la asignación de recursos. Porque sigue sin haber reglas, que era la queja inicial de muchos de los medios, ahora sí que independientes, y de muchos de los medios al inicio. Se hizo un grupo, al inicio de esta administración, antes de que todos se pelearan, había un grupo que liderado por estas dos organizaciones, que incluso tuvo algunas reuniones con Jesús Ramírez, si no me equivoco, y que había muchos periodistas que han estado peleando por el tema de la asignación de recursos de publicidad oficial para tratar de establecer criterios. Ahora, no es fácil establecer criterios, porque ¿qué es en este país donde tenemos tan difuminado el papel de la prensa, donde hay prensa corporativa, hay prensa oficial, hay prensa independiente, hay prensa militante, hay prensa lo que sea, ¿cómo defines, no? Que ese era un tema que yo recuerdo que nos atoraba muchísimo, porque pues si es por la cantidad de ingresos a tu página, bueno, pues de todas maneras el Universal y Televisa pues iban a arrasar, ¿no? Si es por la cantidad de, no sé, cómo un área de asignación de recursos define la calidad de un medio, ¿no? Desde el gobierno, desde la oficialidad. Entonces, si es por premios recibidos, esa discusión quedó súper atorada, esa no avanzó, porque no había claridad de cómo definir esos criterios de una forma más justa, ¿no? Entonces, ahí se quedó. Y lo que sigue ocurriendo es que se asignan sin idea, sin que nadie pueda tener idea de por qué se le sigue asignando recursos a unos medios o por qué a unos se les da más que a otros. Ya, los montos son representativos, ¿no? Claramente hay un aumento o sea, hay una disminución general, pero hay un par de cosas que creo que ayer yo me sumé a las filas del borbollismo, o como le digan, pensando en que a lo mejor eso hasta debería desaparecer, que era lo que decía ayer Manuel en la mesa, porque no queda absolutamente nada claro. Uno, ¿por qué se mantiene el subsidio tan fuerte o el presupuesto tan fuerte a medios que sistemáticamente están desinformando? ¿No? Sistemáticamente, porque no es que estén haciendo el menor esfuerzo no tiene que ver con si eres de oposición o no eres de oposición, sino que no haces el menor esfuerzo por profundizar en el análisis, por avanzar, por dar elementos, herramientas a la población para estar mejor informada, que es el caso obviamente de Televisa, de TV Azteca, que en plena pandemia llamó a no hágale caso al subsecretario, no le haga caso al subsecretario, o sea, ese tipo de cosas que son absolutamente inaceptables, o Radio Fórmula, ¿no? Que es lo que decía ayer Manuel Borbolla. O sea, ¿por qué subsidio? ¿Por qué le das financiamiento a estos medios que claramente están ayudando y abonando a la desinformación? Hace 2 años, al inicio de la administración, yo entrevisté a Jesús Ramírez y él me decía esto de que pues tenías que hacer un cambio paulatino, o sea que no puedes como de plano desaparecer el financiamiento o la asignación de recursos de lo que ya había, porque pues no tienes nada que lo sustituya, que tenías que formar como, digamos, sustitutos, ¿no? Pero lo que no vemos en esto, bueno, no solo en esto, sino mientras se está reduciendo la asignación de la publicidad, pues tampoco estamos viendo un fuerte fortalecimiento de los medios públicos, que ese es el tema central, ¿no? Que uno pensaría, bueno, pues entonces se están fortaleciendo y tienen más recursos los medios públicos. No. Están en problemas y se sigue ocupando unos recursos públicos para, por ejemplo, que se mantenga eterna la huelga de Notimex, ¿no? O sea, que son recursos de todos y que ahí se están gastando cada mes y no está funcionando la agencia para lo que se necesita. Entonces, ahí hay un problema porque
porque no estamos viendo que por un lado pues se fortalezcan muchísimo estos medios públicos, que tengan muchos más recursos a partir de, o sea, con esta idea de que pues vas dejando lo viejo y vas generando algo nuevo. Entonces, ese es por un lado. Y luego están los dos medios emergentes que ya se han cuestionado mucho, que es el financiamiento de la jornada, que se convirtió en el tercer medio, segundo medio o primer medio, dependiendo de qué año hablemos. Si hablamos del global, es el tercer medio con financiamiento. ¿A qué te refieres con medios emergentes? Sí, en el medios emergentes, en el tema de la lista de los que tienen más publicidad oficial, ¿no? O sea, en este listado de los que siempre habían tenido muchos recursos, bueno, la jornada nunca había estado en el segundo o primer lugar, o sea, nunca había estado en ese top de los primeros beneficiados de la publicidad oficial, ¿no? Y el otro, pues, es Contralínea, que también es el otro como muy cuestionado, porque de pronto en 3 años llegó a tener o ha tenido contratos por casi 30 millones de pesos, ¿no? Los que estamos del lado del periodismo independiente que tanto ha cuestionado el presidente López Obrador, pues sabemos lo que significan 30 millones de pesos en 3 años, o sea, nosotros creo que ni en 30 años los vamos a ver, jamás, ¿no? O sea, es una cantidad de dinero que, digamos que comparado con lo que se gastaba en los medios corporativos, no es tanto, comparado con lo que se gastaba en Televisa, comparado con lo que se gastaba o lo que se gasta aún en Radio Fórmula, eso pues no es tanto. Pero comparado con todos los que estamos entre los cuestionados medios independientes, pues es una fortuna, ¿no? Entonces a eso me refiero con medios emergentes dentro de la lista de asignaciones de publicidad oficial, no medios emergentes que ya son viejos, ¿no? O sea, no medios emergentes en ese sentido, sino dentro de esta lista, ¿no? Entonces, pues al final, que ese es uno de los temas que más se cuestiona, ¿qué criterios determinan que tú tengas esta posibilidad de acceder a los recursos públicos, que además pues son de toda la población, para pues para algo que dice el informe, ¿no? El informe lo que dice es que al reducir o al no gastar el 19% que no se gastó el año pasado, pues está eliminando el derecho de muchas personas a estar mejor informadas. Yo no estoy tan de acuerdo con esa conclusión del informe, porque pues está hablando o sea, de esa misma asignación sin criterios, o sea, pues igual le hubieran gastado ese 19% en esos otros mismos medios que están entre los 10 principales, y pues de todas maneras sale lo mismo, ¿no? Y eso no significa no per se significa que la población va a estar mejor informada. Pero el problema central sigue siendo que llevamos ya casi 4 años de esta administración y no se han establecido criterios para la asignación de estos recursos oficiales. No estamos viendo tampoco que haya un digamos, fortalecimiento real, intenso de las estructuras de los medios públicos. Sí ha habido avances, pero la verdad es que pues ahí pues entre nosotros todos nos conocemos, somos amigos, y las condiciones, pues el ajuste presupuestal en todas las áreas del gobierno ha estado muy duro, ¿no? Incluidas las de los medios públicos, en unas condiciones pues muy difíciles de trabajo, y como te digo, con la agencia de Notimex pues detenida, parada. Entonces creo que es muy importante, y es muy importante que la gente entienda este asunto de los financiamientos, que es clave, porque hay 3 formas de financiar hasta ahorita. Hay 3 formas de financiamiento que puede tener un medio, el que sea, que es la publicidad oficial, esta de la que estamos hablando, la publicidad comercial, de la que se habla bien poquito, Ernesto, y el otro día que fui con los chamucos me decía el fisgón que ellos decían que sobre su cadáver entraría algo de alguna agencia de la cooperación internacional, algún ingreso. Y después de eso me quedé pensando mucho, y yo decía, bueno, pues nosotros mismos hemos decidido que sobre nuestro cadáver
publicidad comercial que es clasista, racista y misógina, ¿no? O sea, y que como yo he dicho muchas veces, pues de Coca-Cola o del Partido Verde, pues ni jamás verán en nuestros medios, porque son medios de la publicidad comercial que todos los días está generando estereotipos, que está generando una narrativa cotidiana que es tan sutil que no alcanzamos a ver, ¿no? Pero que todos los que hemos estado en un medio corporativo sabemos que de pronto tú tienes un reportaje buenísimo de los pueblos indígenas y a las 8 de la noche te llegan y te dicen, no va porque entró publicidad de Coca-Cola o de Liverpool. Y así viven los medios, así se vive la prensa corporativa, ¿no? De la publicidad comercial que llega y que todos los días nos está sometiendo a una narrativa y a un discurso que termina generando todos los demás problemas pues sí, porque damos por hecho que la gente entiende que si es publicidad, pues entonces no tiene un impacto. Pero pues ahí está, ¿no? El comercial de Sears o el comercial de lo que quieras de Aeroméxico, en lugar de una información importante que podría ir en un medio de comunicación, y porque pues, te va a dar el dinero del contrato de publicidad. Entonces, ese es el segundo. Y el tercero, pues, de estas agencias de la cooperación internacional, que también ahí tendríamos mucho de qué cortar, ¿no? Porque como también tampoco hay tantos criterios y son procesos muy largos y complejos para acceder a estos recursos de la cooperación internacional, y luego te enteras que pues, Mexicanos contra la Corrupción ha tenido 15 millones de USAID y dices 15 millones, pues está como los otros 30 millones, ¿no? O sea, te quedas igual, ¿no? O sea, pero entonces, ¿cómo le haces? Es un tema muy importante porque el Estado tendría que garantizar, eso sí, su mandato es garantizar que la población esté bien informada con información plural, porque una cosa es la conferencia, que es un ejercicio de comunicación política a diario, pero que tiene que haber otras voces, no una visión única, ¿no? En ningún país, en ninguna democracia vigorosa puede ser así. Pues aquí hay varios temas que saltan a la vista, Daniela, Ernesto. Uno de ellos es que, ni modo, yo sostengo, aunque cause polémica, esta tesis de que por la forma como se asignan los recursos fiscales para la publicidad oficial, esta opacidad, que no hay criterios, no se sabe por qué se le entrega más dinero a uno que a otro, y por la forma en la cual estos medios han también reaccionado, y por supuesto también dentro de este mismo esquema, aunque la cantidad de dinero sea muchísimo menor a la de otros años, en esencia la práctica es la misma, pues estamos ante una situación similar, igualita. O sea, el área del gobierno federal en la asignación de recursos de publicidad se está comportando exactamente igual que el área de comunicación social de Peña Nieto, de Salinas de Gortari, de Felipe Calderón, de Vicente Fox, de Luis Echeverría, de Miguel de la Madrid. No hay ni un solo cambio. Son iguales en ese aspecto. Y me parece que ahí es ahí donde debería haber una reflexión, porque no se trata, en el fondo, no se trata de distribuir los recursos a tus cuates, porque es lo que hacía Peña Nieto y lo que hacía Salinas de Gortari. Se los daban al Universal, a López Dóriga, ahora se lo dan a La Jornada, lo cual convierte en esencia lo mismito, hacen exactamente lo mismo, que es alabar al poder. Y yo creo que ahí hay una falla estructural, porque no se entiende el destino de estos recursos, la razón de ser de estos recursos fiscales es para que el gobierno federal publicite sus acciones, sí, pero también para que haga una tarea de Estado con mayúsculas, para que garantice la plena libertad de expresión y el derecho a la información entre el territorio que custodia este Estado. Y esto no se ha entendido, simple y sencillamente se aplica la misma técnica de favorecer a los cuates, a las cuatas, a la comadre, por encima de los medios que, pues, de una u otra forma, en el discurso dices que te gusta y que los promueves. Y me parece que es una contradicción profunda la que hay en este gobierno. Yo no veo que haya tiempo, ni tampoco mucho menos ánimo para
para hacer una transformación de esta naturaleza, porque se tiene que cambiar algunos reglamentos, algunas leyes, pero sobre todo se tiene que cambiar el chip de quienes son los responsables de la administración de estos recursos. No se trata, por supuesto, de entregar dinero como era antes, así, sino que sea transparente y, como tú bien dices, Daniela, pues que se explique claramente por qué se le da esa cantidad de dinero a un periódico cuya circulación pues no pasa de Ciudad de México, cuando mucho. Hablo de La Jornada, por ejemplo, y la única explicación que queda pues es el compadrazgo que hay entre López Obrador y la directora de ese periódico, y me parece que esa es la peor forma de utilizar recursos públicos, porque eso convierte a este gobierno, a este presidente o a sus colaboradores en exactamente lo mismo que hacía Salinas de Gortari con el grupo Nexos, por ejemplo, que funcionaban exactamente igual. Y me parece que eso es lo que tiene que entenderse, más allá de que seguramente va a provocar muchos cosas este comentario. No estoy diciendo que López Obrador sea igual que Salinas, no. Digo que en algunas partes se comportan muy parecido o exactamente igual en esta materia de la asignación de recursos públicos que tienen que ser muy transparentes y que corresponden a la promoción de las actividades del gobierno federal. Y si esto tenemos aquí, imagínate todo lo que hay en los demás estados. Me parece que es algo que tendría que cuestionarse. ¿Cuál crees tú que debería ser la salida, Daniela Pastrana? Porque tampoco se trata de que tengas ahí no sé, a los Volor Molécula, por ejemplo, o a todos esos youtuberos, al compañero que va y que siempre agradece, que viene de Sonora Power, y no sé, tantas cosas ahí, que casi como, o el otro compañero que le pregunta por qué amaneció usted tan guapo el día de hoy, señor presidente. No, tampoco se trata de eso. ¿Cuál podría ser la salida, Daniela? No, mira, tú sabes que yo soy defensora de repartir responsabilidades y de asumir cada quien las que les toca. Por eso les contaba que al inicio hubo un grupo que intentó hacer estas reglas, pero no es como una cosa tan fácil. Ya sé que algunos dirán que sí, que hay ya reglas más estándares que se pueden utilizar, pero no es una cosa tan fácil, porque justamente la emergencia de muchos... pues la emergencia de muchos espacios de comunicación en redes sociales y todo eso abriría la puerta a que pues, quien tiene más audiencia pueda tener más publicidad y entonces o más lo que sea, ¿no? Entonces puede ser que termina haciéndose un círculo vicioso. El asunto aquí es que, a ver, en el estado ideal, en la situación ideal, lo mejor sería que no tuviéramos ni publicidad oficial, ni publicidad comercial, que los medios viviéramos de las audiencias, así como la gente iba hace muchos años al puesto de la esquina y pagaba sus 2 pesos o sus 3 pesos por su periódico, así como un servicio, como uno va al dentista y le paga o te da información y la audiencia paga por ese trabajo, porque él considera, depende de la calidad que tenga y de lo que tiene, o sea, del beneficio que tiene por esa información. Pero para eso tienen que generarse las condiciones para que la gente pueda tener dinero para pagar un servicio extra, aparte de todos los que tiene que pagar, porque ahora tenemos que pagar salud privada, educación privada, todo privado, porque todo se privatizó, que es el otro tema del que ahorita, si quieren, podemos hablar, que es el de los cambios en la salud. Entonces, ese asunto, ¿no? Pues se tienen que generar las condiciones en un país para que pueda pagar por el servicio de tener información de calidad y que fuera la ciudadanía la que defina, ¿no? Qué medios sí le aportan y qué medios no, y a qué medios digamos, paga por el servicio tener una buena información. Y nos olvidamos de tener que estar ni lidiando con el gobernador de Tamaulipas para que nos dé publicidad, ni lidiando con la Coca-Cola para que nos dé su publicidad. O sea, no tendríamos por qué estar lidiando con esas cosas. Esa publicidad, pues al final está sacrificando información valiosa para que te la pongan en un ejercicio, además ahora tan invasivos, pues cualquiera que tenga un teléfono y trate de ver un medio de comunicación, ves todo lo que te sale, o estás viendo un partido de fútbol y de pronto, como en Truman Show,
¿no? El comentarista se empieza a decirte, ay, ¿has probado la mayonesa McCormick? Y dices, ¿qué pasa con esto? ¿No? O sea, es tan invasiva ya la publicidad que yo, sí, por eso digo, me uno a las huestes borboyistas, sí, pues ya que no exista ni la una ni la otra. Pero para llegar a eso se tienen que generar estas condiciones, que no es una cosa que vaya a resolverse para mañana. Al principio de la administración, pues se planteó y se discutió, incluso también con Jesús Cantú y eso, la posibilidad de hacer o de tener una ley, ¿no? Que regulara la publicidad oficial. Eso se quedó muy en pañales, no avanzó, y no avanzó en buena medida porque empezó esta enorme polarización y discusión entre la presidencia y las organizaciones que lo impulsaban como artículo 19. Y entonces ya no hubo forma de que uno se pudiera poner de acuerdo entre periodistas, entre organizaciones defensoras de libertad de expresión y entre el gobierno, cuáles eran los criterios. También vino la pandemia y eso pues cruzó muchas cosas. Yo no veo que haya posibilidades en los próximos 2 años de que eso se arregle, porque al contrario parece que va para peor. Pero sí creo que, pues que la gente tiene que así como nos reclama a los periodistas, hacer mal o bien una pregunta, o decir, pues, poner un tema, o cualquier cosa que nos reclaman fácilmente, también tendrían que cuestionar al gobierno federal, pues para decirle, oigan, transparentenos sus criterios de definición de esta publicidad, ¿no? O sea, porque también el gobierno tendría que asumir la parte que le toca de los legisladores de lo que no ha avanzado en esa ley de publicidad oficial, y el gobierno federal, y también los estatales, por supuesto, pero estamos hablando aquí de la gran bolsa del gobierno federal, ¿por qué asigna de esta forma tan discrecional los recursos, ¿no? O sea, también tiene que haber una posibilidad de hacer ese cuestionamiento y de Oye, que Daniela, se transparente. Daniela, por ahí pregunta Marta González, una pregunta seria: si dieran dinero público a Pie de Página o a Rompeviento o a Momentum, ¿aceptarían? Es una de las preguntas que hace Marta González. Mira, bueno, yo no voy a hablar de Rompeviento, ahí tú la puedes contestar. Yo voy a hablar de Pie de Página. Hace 2 años la hubiéramos aceptado, ¿no? Y ahorita no estoy segura, porque justamente el poder decir yo, no, o sea, no tenemos un peso del gobierno federal, ni de ningún gobierno estatal, también es un blindaje para todos los que te dicen, chairo, pejite, no sé qué, porque vas a la fil del Zócalo, porque vas con los chamucos, o porque no tienes esta actitud de linchamiento que pueden tener otros. Dices, no, a mí no me digan nada, porque yo ni un peso, o sea, nosotros ni un peso, ni del gobierno federal, ni de los gobiernos estatales, de ninguno. Pero entonces tienes al fisgón que te dice, pues que eso también está mal. Sí, no, por eso ya lo sé, pero ves que dices, voy a tener esas distancias de ellos, porque la verdad es que en este ambiente tan polarizado, en este ambiente en el que es fácilmente que puede ser acusado y llevarlo al banquillo de los acusados y al linchamiento público sin mayor juicio, pues siempre es un blindaje decir, no, pues yo de los gobiernos, no. O sea, sí creo que si hubiera reglas claras, se podría tener financiamiento. A nosotros nos han ofrecido un par de secretarías, nos han dicho, y hasta el momento no hemos tenido en la red de periodistas de pie una definición, y no creo que la vayamos a tener en los próximos 2 años, justo por eso, porque te ayuda a blindarte, ¿no? Para evitar complicaciones. Yo tengo una respuesta que ya he dado varias veces de por qué tenemos el financiamiento que tenemos, y además cuánto es, y público, y quiénes, y cuáles son los criterios que nosotros tenemos. Pero sí creo que, a ver, si tuviera que elegir entre publicidad oficial y publicidad comercial,
Creo que preferiría publicidad oficial, por lo menos de la federal y no de algunos de los gobiernos locales o de los partidos políticos, ¿no? Pues gracias Daniela. Déjeme hacer yo algunos comentarios precisamente de estos temas que ahorita exponía Daniela o Alberto Nájar, y respondiendo también a la pregunta que hacía esta compañera. Miren, nosotros desde que inició la administración del presidente López Obrador, le llegamos a plantear a Jesús Ramírez pues que no hubiera publicidad, que quitaran la publicidad a los medios en medios de comunicación, la publicidad oficial. Este planteamiento que recién hacía Manuel Hernández Borboya, ese planteamiento se lo hicimos a Jesús Ramírez desde inicios. De hecho, en una de las entrevistas que le hicimos en ese sentido, además de preguntarle pues cuáles eran los criterios para la asignación de recursos. Y Daniela mencionaba pues estas 3 formas de financiamiento que tienen los medios de comunicación. Creo que ahora en tiempos de López Obrador hay otras formas de financiamiento, pero ella hablaba de la publicidad oficial, que son estas dependencias de gobierno que se anuncian en los medios de comunicación, o la publicidad comercial, que son pues empresas privadas que se anuncian, o la cooperación internacional a través de fundaciones o asociaciones que hacen financiamientos a los medios de comunicación. En el caso de nosotros, coincidimos también mucho con Daniela en este sentido. La publicidad comercial, por ejemplo, en algún momento también, cuando estaba todavía Javier Duarte, o en la administración de Moreira, de Rubén, pues también se nos llegó a ofrecer publicidad, querían anunciarse con algunos videos, querían producción de algunos videos y unos videos que ya estaban hechos. Y eran tiempos pues difíciles como los de hoy en día, y pues no, hay una decisión editorial desde que nació Rompeviento que no aceptamos publicidad oficial, y aquí hablamos del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y solo hacíamos hincapié en que podríamos en consideración si tenía que ver con aspectos culturales, la Secretaría de Cultura, el Fondo de Cultura Económica, etcétera, etcétera. En ese sentido, sí lo pondríamos en consideración. Los demás habíamos decidido que no. Y precisamente en estos desafíos, teníamos un centro cultural, cafetería en San Cristóbal de las Casas, que era el Tierra Adentro. Teníamos 14 años con ese restaurante, cafetería, y es el que hizo posible el nacimiento y el financiamiento de Rompeviento TV. Pero llegó la pandemia y ese restaurante que estaba en San Cristóbal pues quebró, y con eso pues también quebraron nuestras finanzas, y desde ese entonces pues andamos ahí arañando las paredes y tratando de ver los mecanismos. Cuando hablaba, por ejemplo, Daniela también de la congruencia en términos comerciales del anuncio de empresas privadas, pues también sabemos que es muy difícil tener un medio de comunicación que no tenga una sola contradicción, porque vivimos en un sistema económico que tenemos que ver las maneras de cómo nos financiamos. Pero, por ejemplo, por hablarle del Tierra Adentro, ahí en San Cristóbal, decíamos, pues en este medio de comunicación en este restaurante, cafetería, no se vende Coca-Cola. Y nos decían, pues están locos, como un restaurante sin Coca-Cola van a quebrar. Pues no, mantuvimos en San Cristóbal ese criterio, como también teníamos el criterio de que el agua tiene que ser gratuita, y entonces nunca cobrábamos el agua. Otra cosa es que hubiera gente que decía, no, pues yo no tengo confianza, quiero un agua embotellada. Bueno, pues esa sí la vas a tener que pagar, pero en fin, son criterios y circunstancias. Nosotros vemos que la cuestión de los financiamientos también tiene otras particularidades, Daniela, Alberto, que me parece importante señalar, ¿no? Uno es que también estos medios de comunicación, no solamente que reciben un financiamiento, mencionabas, por ejemplo, La Jornada o Contralínea, sino que también algunos medios
reciben información que les acceden pues autoridades federales, secretarías, dependencias de gobierno, que a otros medios de comunicación no nos las facilitan. Y eso pues también te permite publicar información que pues nadie tiene, porque te está dando un acceso a alguna dependencia de gobierno. Otra parte que nosotros vemos en la manera en cómo se va conduciendo esto es en el acceso que algunos medios de comunicación tienen, y eso incluye también ahora este concepto de los youtuberos, que tienen acceso a funcionarios, tienen acceso a información y tienen acceso a funcionarios. Y pues sabemos otros medios que nos tienen pues bien cerrada la puerta, nos cuesta mucho trabajo poder acceder a una entrevista con funcionarios, y en la medida en que somos pues críticos de algún tema, pues así nos va. En ese sentido se cierran las puertas. O si el tipo de investigación es solo contra adversarios, es investigación contra adversarios de la administración del presidente López Obrador, y alguna que otra vez de algún funcionario de alguna dependencia X, pero se centra más que nada en investigaciones de adversarios de la administración actual. Y uno puede simpatizar con la administración actual, Alberto, Daniela, pero tratar de mantener esta independencia pues tienen sus costos en ese sentido. Y mire que aquí entre Alberto, Daniela y yo tenemos a veces ángulos y diferencias, por ejemplo, con La Jornada, que yo sigo considerando ese es un medio de comunicación en el que muchos crecimos y lo leímos, y que me sigue pareciendo el mejor medio de comunicación impreso que tenemos en el país, pero que eso no quita que haya un financiamiento que decimos, bueno, pues cuál es el criterio para que se le pueda asignar un financiamiento en ese sentido. O estos 30 millones que decías a Contralínea, Daniela, pues que ya quisiéramos, no, con un financiamiento así nos permitiría hacer maravillas también en ese sentido. No lo tenemos, como tampoco, por ejemplo, en mi caso, y con respecto de las mañaneras, que ese es el otro ángulo, el otro acceso, pues tampoco nos es posible hacer preguntas en la mañanera. Y son este tipo de sesgos y manejos que hay como silenciosos, ¿no? Porque pues no se ve, ¿no? Parece así asuntos menores, pero finalmente pues no se permite hacer este trabajo periodístico en términos independientes, y que son realidades que vamos enfrentando, ¿no? En distintos medios de comunicación, y que pues por ejemplo, en la materia de financiamiento, pues nosotros ahorita estamos pues creando también una asociación civil, porque en términos financieros como empresa, pues simple y llanamente, pues no vemos la luz ahí en la oscuridad. Entonces, pues crear otros mecanismos, otros frentes para tratar de allegarnos de recursos que nos permitan seguir operando de manera crítica e independiente. Pero esos son algunos de los comentarios que quería hacer, Daniela, Alberto. Sí, bueno, mira, es un tema del que tenemos que estar hablando más, porque es importante que la gente sepa cómo se financian los medios de comunicación que están y la información que está recibiendo, porque pues es una realidad. O sea, cuando te dicen, pues, uno dice, pues, el nombre de independiente, pues es independiente, porque tiene que tener un nombre, pero efectivamente, ¿independiente de qué? O sea, porque siempre pues tiene que tener recursos de algún lado. Ahora, el tema es que se transparente, que los medios también tengan una rendición de cuentas. Ningún medio tiene una rendición de cuentas. Yo no tengo ningún problema particular como con La Jornada, porque pues no fui líder sindical ni nada de eso, ni ninguna cosa así, pero también hay que reconocer las cosas que pueden o no tener, como yo dejé de leerla cuando tenía todas las portadas de Peña Nieto. O sea, esa es la verdad, ya. O sea, porque yo fui lectora muchísimo, o sea, no solo trabajé ahí, fui lectora muchísimos años, hasta que empecé a ver puras portadas de Peña Nieto. Un día sí y otro también.
y pues eso ya no me gustó, ¿no? Y Sí, eso también es real. Eso no Perdón. significa, y eso quiero aclararlo, que todo, o sea, que todo lo que se publique en la jornada esté mal, para nada, para nada. Eso es lo que tenemos que aprender también, a ver, poder decirle a alguien, mira, esto no me parece, o sea, coincido, eso es lo que decía, se lo decía a Hernández, 90% contigo, y un cartón no, pues igual, hay cosas que no me gustaron y ahí la dejé de leer, y así, y eso, pero eso tendría que ser un derecho y una definición, y la gente también tendría derecho a estar informada de por qué la jornada tenía todas las portadas de Peña Nieto en el final del sexenio anterior, o sea, O de tendría que Javier Duarte, ¿por qué tanta, o de tanta? Javier Duarte, o sea, ¿por qué tenía publicidad de Javier Duarte en la época más triste y terrible y no teníamos reportajes de lo que pasaba en Veracruz y sí teníamos publicidad de Veracruz? Ese es el tipo de cosas que los medios, ahorita en esta época, ya, porque no estamos estar hablando del pasado, pero en esta época los medios tienen que hacer una rendición de cuentas permanente frente a sus audiencias. Porque es lo, o sea, tú le estás diciendo a alguien, necesitamos que nos ayudes a sostener este medio, lo menos que puedes hacer es darle tu informe anual de cómo gastaste, por qué gastaste y de dónde sacaste el dinero y quién te está financiando. O sea, es que eso es lo mínimo, ¿no? Porque pues, y más los que aspiramos a generar comunidades y a tener como un diálogo ahí sí mucho más circular con nuestras audiencias, pues más, pero todos deberían dar esas respuestas. Todos, o sea, también yo admiro mucho y he admirado muchos años el trabajo no solo de Nancy Flores, sino también de Sósimo y muchos compañeros de Contralínea, pero ellos también tendrían que explicar por qué no hacen un solo reportaje de cosas que tengan un poquito de crítica hacia cosas de esta administración y no solo del gobierno federal. Es que hasta al presidente le ayuda que uno vaya y le diga las cosas donde hay huecos, porque pues le das información sustentada, ¿no? Porque estamos en la calle, porque así es. Y entonces, y tendrían que explicar por qué, o sea, tendrían que explicar por qué todos los reportajes que publican son sobre los opositores, que está muy bien, yo también estoy de acuerdo en que publiquemos las cosas horribles y que desaparezcan de la arena política algunos personajes que son muy dañinos para nuestra sociedad. Pero nosotros todos tenemos que tener una rendición de cuentas, todos los medios, chiquitos, grandotes, medianos, viejos, nuevos, hacia las audiencias de tanto de los recursos que recibimos, de cómo los ejercemos y de nuestros criterios editoriales. Nunca va a haber una independencia así absoluta, porque hasta de uno mismo, o sea, tienes una condición ideológica, una formación política, un algo que te ancla para ver las cosas desde un punto de vista, y eso es válido también explicitarlo, pero pues tenemos que rendir cuentas. Es que los medios de comunicación, todos los medios de comunicación han sido una de las áreas más opacas de nuestra vida pública, porque es un poder activo que está informando, que está diciéndole a la sociedad cómo las cosas para que tomen decisiones o para que se tomen decisiones sobre su vida, y no hay ninguna rendición de cuentas de ningún medio, y eso pues tiene que cambiar. Y tiene que haber también un posicionamiento de qué lado del debate político te instalas. Digo, si fuera necesario y si lo consideraran así, yo creo que eso es importante. Mientras más transparencia, mejor. O sea, y también tenemos que acostumbrarnos a que las unanimidades es lo peor que puede pasarle a la vida democrática de cualquier país. O sea, yo no estoy de acuerdo, por supuesto, con algunos de los planteamientos que se han hecho en Momentum y en otros espacios donde yo colaboro, y inclusive también entre pie de página, pero lo importante es que no estemos de acuerdo y lo aceptemos y sigamos adelante con toda tranquilidad, sin que esto nos implique que nos rasguemos las vestiduras hasta cuando vayamos a pelear, y mucho menos. Cada quien habla como le va en la feria, como quien dice. Mi conocimiento de este periódico de La Jornada, pues es por supuesto que muy personal. A mí me tocó conocer por las tripas a ese periódico. Yo fui líder sindical. A mí me tocó defender a compañeras de acoso sexual en contra de los directivos que hacia afuera se presentan como los defensores del feminismo y que luchan por combatir la violencia de género, y el interior de su propio espacio laboral se comportaban exactamente igual que lo que estaban criticando hacia afuera.
Por eso es que mi planteamiento hacia algunos espacios de ese periódico, pues es a partir de como yo lo conozco, pero coincido con Daniela y con Ernesto, pues es muy valioso el trabajo de los compañeros reporteros, que a pesar de los jefes, hacen un muy buen trabajo periodístico, y a pesar de las andanadas de los directivos de ese periódico en contra de la organización sindical que ellos pregonan hacia afuera, porque ese es el gran problema, que defienden a los trabajadores afuera, pero van con todo para destruir a la organización sindical de adentro. A pesar de eso, hacen un muy buen trabajo periodístico. Yo creo que está muy bien que lo digamos así, sin tapujos, y que nadie se asombre ni se moleste. Qué bueno que no estamos de acuerdo. Si no, imagínense qué aburrido sería la vida si todos estuviéramos de acuerdo, ¿no? Pero sí, ya no nos da tiempo del otro tema, pero adelante. No, ya no. Si quieren, cerramos con este mismo tema. Dice Alfonso Pano, contradicciones abundan, prefieren financiarse a través de artículo 19 y dinero gringo de la USAID que del gobierno federal. Mire, es que ahí también le falta un montón de información a la gente. Prácticamente todas las entidades federativas, todos los gobiernos estatales reciben financiamiento de USAID. Y usted refiere, por ejemplo, el estado de Veracruz, el gobierno de Cuitlava García, el CONACYT también recibe financiamiento de USAID. Varias dependencias del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador reciben financiamiento de USAID. Varias organizaciones no gubernamentales han aceptado recibir financiamiento de USAID. Hay otras organizaciones o medios de comunicación que no aceptamos financiamiento de USAID, pero hay muchísimas dependencias o embajadas de Alemania o de otros países que dan financiamiento a asociaciones civiles, a medios de comunicación, y son los criterios. Lo que usted me parece que es importante es que usted vea las líneas editoriales que tienen los medios de comunicación, y eso le va a dar a usted una idea. Si yo le pregunto a usted como medio de comunicación, ¿cuál es la línea editorial del Reforma? ¿Cuál es la línea editorial de Sin embargo? ¿Cuál es la línea editorial de La Jornada? ¿Cuál es la línea editorial de Pie de Página? ¿Cuál es la línea editorial de Rompeviento, de la revista Proceso? Pues usted le va a dar una idea de dónde estamos cada medio de comunicación, y usted, con su criterio de usted, pues va a decidir, pues esto me gusta, esto no me gusta. Esto que decía, por ejemplo, ahorita Daniela, en el caso de Nancy Flores, que a mí me parece una extraordinaria periodista, una extraordinaria investigadora, y ahorita que hablaba también del Fisgón, que me parecen además, pues todos los compañeros del chamuco, chamucas y chamucos, pues que han estado al pie del cañón durante décadas y décadas, y tenemos más coincidencias que otra cosa con ellas y con ellos, pues que nos parece sano que de pronto, si hay una discrepancia, pues se pueda colocar y que se entienda que hay franqueza, honestidad, y que hay este debate, estas discusiones y análisis, que ojalá no lo lleve a estas otras corrientes luego tan fundamentalistas que dicen, no, pues si me vas a criticar porque simpatizo con López Obrador o porque soy anti-López Obradorista, pues bueno, eso ya es otra cosa. Me parece que este ejercicio que estamos intentando hacer entre nosotras y nosotros con usted, pues de eso trata, de estar colocando estos elementos, estos datos que usted tiene. Ahorita que escuchaba a Alberto hablar de La Jornada, pues sí, y la misma Daniela decía, pues sí, pues tiene ahí un vínculo, ha tenido un vínculo que le permite entender La Jornada de una manera. Otros tenemos un entendimiento distinto de La Jornada, y pasa nada. Me parece que lo importante es eso, la independencia que usted pueda tener para formarse su criterio con base a la línea editorial de los medios de comunicación. Daniela Pastrana, ¿con qué estaría cerrando una reflexión final, Daniela? Bueno, son dos cosas. Uno, porque vi que nos preguntaban a alguien que cómo se financia Pie de Página. Pie de Página es un producto de algo que se llama la Red de Periodistas de a Pie, que es una organización
sin fines de lucro, creo que donataria autorizada, que se creó hace muchos años, tiene 15 años trabajando por la defensa de periodistas, sobre todo en capacitación y tenemos una beca para periodistas desplazados, tenemos una serie de cosas de defensa de libertad de expresión. La red de periodistas de a pie fue fundamental en las épocas más duras de la violencia, las más duras de la violencia contra la prensa, porque ahorita hay, y tenemos muchos periodistas y colegas asesinados, acaban de asesinar a otro colega en Sonora, pero cuando empezó esta explosión, el pico alto, bueno, el trabajo de la red fue fundamental y ha sido muy reconocido internacionalmente, ¿no? Y esa red recibe recursos de la cooperación internacional. ¿Qué es la cooperación internacional? Son todas las fundaciones que existan para ayudar a las democracias del mundo en su modelo occidental, que hay que también entenderlo. O sea, ahí es Oxfam y es Fundación Ford y es la Unión Europea, o sea, no nada más son los gringos, también están todas las fundaciones alemanas, la Fundación Boll, que ha estado ahí en nuestras tertulianas. O sea, yo soy una convencida de que mientras más puertas abiertas tengas, menos dependes de una y menos dependes de la agenda de una de estas agencias, porque todas tienen sus agendas, ¿no? Son como 12 o 14 distintos, desde el sindicatos noruegos, o lo que sea, hasta donde hemos recibido durante 15 años. Y Pie de Página hasta ahora todavía es un producto de esa red, como muchos de la alianza de medios que pues hemos surgido al amparo de este trabajo que ha hecho la red, muy importante para fortalecer medios locales, sobre todo medios locales, medios donde no se podía antes publicar nada y que ahora ya con mucho gusto podemos decir sí está saliendo la información, porque hay medios independientes ahí gracias a este trabajo. Entonces, eso sí quiero decirlo, y también podemos seguirlo diciendo, y podemos ahí, aprovecho para hacer el comercial de que otra vez, que ya lo dijimos ayer, pero hoy de nuevo tenemos el próximo jueves una tertuliana ahí en Tierra Adentro, para seguir hablando de este tema y también de las mañaneras con varios de los actores que han estado en esta discusión. También el sábado próximo tenemos en la librería Utópica la presentación de uno de los trabajos que acabamos de hacer sobre el trabajo sexual en la Ciudad de México, y que está financiado por Open Society, para todos los que piensan que es como el terror. Ahí nos pueden hacer las preguntas que sean, porque si una de las cosas tenemos como convicción es que tenemos que rendir cuentas y tenemos que explicar, y no hay nada que podamos tener oscuro nosotros hasta ahora, por suerte, porque pues todos son recursos muy fiscalizados, muy auditados. Eso también es importante decirlo, a diferencia de la publicidad comercial, donde nada más firmas un contrato. En estas cosas requieren meses de gestiones, luego meses de evaluación, luego auditorías, las que se les ocurran, porque auditorías de cada proyecto y aparte de Hacienda, por ser donatarias autorizadas también. Entonces, auditorías hemos tenido todas las evaluaciones, porque se requiere hacer informes de cada proyecto. Y se requiere, entonces, ahí no tenemos ninguna bronca, hemos pasado por muchas de estas cosas, y yo estoy convencida, Ernesto, de que esta conversación tiene que seguir sobre este tema, porque es un tema central. Cómo se financian medios de comunicación y que la gente sepa quién le está, qué hay detrás de lo que está recibiendo como información válida, es fundamental. O sea, estamos en el siglo XXI, y ya es una cosa que no puede dar marcha atrás. La gente, los medios de comunicación estamos obligados, todos, a rendir cuentas hacia las audiencias, y que las audiencias decidan con cuáles se quedan, con cuáles no. Eso es fundamental. Entonces, ahí estamos disponibles siempre para que nos pregunten directamente, para que nos conozcan, para que vean, sin ningún problema. Y la otra cosa con la que me gustaría cerrar es que el otro tema que nos quedó pendiente sobre los cambios en la SEP y la política educativa, que para mí es muy importante, pues lo dejaremos para la próxima semana, que estén Jessica y Luisa,
porque me parece que es otro de los dos temas más importantes. Uno es para poder tener sociedades, digamos, vigorosas en la democracia, participativas, enteradas, informadas. Uno es tener información de calidad y tener claro de dónde viene esa información, y el otro pues es la educación. Entonces, son dos temas centrales para nuestra vida democrática cotidiana y para encontrar luces hacia adelante. Entonces, con esas dos cosas me quedo. Ya. Pues mi querida Daniela, muchísimas gracias, como siempre, un gusto, ya ves, hasta nos faltó tiempo, y eso que nada más estabas tú, así que bueno, pues nos vemos la próxima semana en una emisión más aquí con la mesa con las periodistas, ya también con Luisa Cantú y Jessica Cermeño, y ya vio usted el anuncio, va a estar buenísima esa tertulia, no deje de asistir de este jueves en 8, el próximo jueves, pues será esa tertulia ahí en el Tierra Adentro, ahí en Milán, número 22, en la colonia Juárez. Nos vemos pronto, Daniela. Gracias. Nos vemos, ahí vamos a seguir discutiendo de este tema tan importante. Sí. Nos vemos, Daniela, cuídate. Un abrazo a los dos. Ay.